El viernes a la noche, vaya si en un horario extravagante, el presidente hizo una muestra de fe a los mercados para intentar mantener encarrilado al dólar, al menos hasta esa elección del 7 de septiembre. Es cada vez más corto el horizonte financiero del gobierno. ¿Y por qué el presidente necesita cada vez más sobreactuaciones? Bueno, en definitiva, porque ya no convence, no a la población, ya no convence a los mercados. Y por eso necesita cada vez hacer una demostración de fe más exagerada, como en las óperas que le gusta disfrutar con periodistas y presentadores amigos los domingos en Olivos. El riesgo país sigue por las nubes, el presidente se hunde cada vez más en la fragilidad de su programa económico. Y con Cristina Kirchner detenida ya hace 2 meses, la idea de que es el riesgo Cuca lo que tiene nerviosos a los mercados es cada vez más difícil de sostener. Más bien, la inviabilidad del propio programa económico es lo que empieza a asustar a esos inversores que desde Wall Street miran y dicen, che, ¿qué está pasando en la Argentina luego de los 20.000 millones de dólares que acaba de avisar que le gira el Fondo Monetario a Milei para que se imponga en estos comicios de medio término? Claro, si la Casa Rosada había culpado a Victoria Villarruel por el anterior traspié parlamentario en el Senado, en este caso en diputados no tuvo a quién echarle la culpa. Fue una paliza lo que sufrió la semana pasada un oficialismo grogui que ni siquiera sabía a quién le tocaba hablar, en qué momento, para intentar defender alguno de los decretos que voltearon en diputados, o también para frenar, por ejemplo, la emergencia universitaria, que vino justo antes del paro que toda esta semana hacen los profesores en todas las universidades nacionales, obviamente hartos de salarios que no tuvieron ninguna actualización en este primer semestre. Claro, dirán, la inflación bajó, claro, pero sigue habiendo. Y mantener sin actualización salarios que ya estaban achados por la motosierra feo el año pasado, bueno, los puso ya directamente en el umbral de la inanición. Claro, en el año electoral, por ahora, según el sitio Parlamentario, la ex revista Parlamentario, el gobierno encadenó 36 derrotas y solamente una victoria, que fue el DNU, que le permitió a Caputo volver a endeudar de manera irregular, fuera de los cánones del propio Fondo Monetario, a la Argentina con el organismo de la calle 19 a pedido de Donald Trump. El presidente igual intenta convencer a los mercados de que sigue siendo confiable, empeñando, mirá, hasta su propia vida. Quiero ser muy claro con algo. No hay ninguna posibilidad de que yo permita que esto suceda. No vamos a volver atrás, no vamos a volver al pasado, no vamos a volver al sendero de la decadencia. Y al Congreso le digo, si ustedes quieren volver atrás, me van a tener que sacar con los pies para adelante. Me van a tener que sacar con los pies para adelante, dijo el presidente, que anticipó que va a haber penas en tribunales para los que osen votar en su contra en el Parlamento. Un desaguisado jurídico constitucional total. Pero, en definitiva, lo que quería hacer es un gesto. Un gesto que los mercados ya saben que no significa nada, pero que igual exigen, como le exigieron en su momento a Domingo Cavallo, el mejor ministro de la historia, según Milei, hasta que se peleó con él a fines del año pasado, en 2001. ¿Recuerdan el déficit cero? Bueno, los más jóvenes no lo recordarán, pero en 2001 hubo una ley que establecía que el déficit nunca iba a poder volver, que había que recortar sí o sí las partidas para llegar a ese déficit cero, y era una ofrenda de Cavallo a mercados que ya estaban dándole la espalda hacia mitad de 2001 y que en diciembre de 2001 directamente lo tiraron por la ventana. Claro, es algo que los propios funcionarios del equipo económico saben que tiene patas cortas, pero que a la vez no pueden evitar. Pablo Quirno, por ejemplo, en este momento secretario de Finanzas, pero también colaborador de Caputo en su anterior paso por el Ministerio del Endeudamiento con Macri,
sacó un tuit el fin de semana donde, además de lo que Milei había dicho el viernes por la noche, puso en valor el desembolso del Fondo Monetario de 2.000 palos, que se demoró, porque al principio no se lo querían dar, dado que no había acumulado las reservas suficientes, pero que al final terminaron mandando. ¿Qué dijo? Bueno, el Fondo Monetario mandó la plata y con ese desembolso el Tesoro hizo la segunda operación de compra de letras intransferibles. Claro, esto que presenta Kirchner como una gran novedad no es más que un hocus pocus financiero, un pase de magia contable de estos del mago Toto, que cuando se quedó sin dólares el año pasado, después de la super cosecha que hubo, apeló a un blanqueo, que tuvo esa montaña de dólares del blanqueo, que después, cuando se acabaron, vino a reemplazar con los del Fondo Monetario, luego con los de la cosecha, también muy buena de este año, pero que no parecen alcanzar nunca por la voracidad de la demanda de dólares que, ahora van a ver, no para. Claro, tan poca credibilidad tienen los funcionarios de Caputo que le contestan directamente financistas. Financistas como Jorge Piedrahita. Jorge Piedrahita es un financista de Wall Street que suelen consultar mucho en medios como Bloomberg, en medios financieros como Reuters también. Y le dice Piedrahita, que es CEO de un fondo de inversión pequeño, a Kirchner, la deuda consolidada del Tesoro más el Banco Central no cambió en absoluto. Le dice, le hablas en neutro porque viven en... son Spanglish, ¿no? Todos estos, también los propios miembros del equipo económico que vivieron más en Estados Unidos que acá, en el caso del viceministro, más en Chile que acá y también varias décadas en Nueva York. Le dice, tú eres un profesional exitoso, por favor seamos coherentes intelectualmente. A lo cual Kirchner lo insulta, le responde que no sabe nada de economía, como suele pasar, esa pedantería tan de esta época y tan de las redes sociales, pero sin responderle el punto, que es que él lo que decía en su tuit es que con los dólares del fondo le compran las letras al Banco Central, que eran un pagadiós, pero que a la vez las rescata a valor de mercado. ¿Cuál es el valor de mercado de una letra intransferible? ¿Es lo mismo que el Banco Central le deba al Tesoro que la Argentina le deba al Fondo Monetario? Porque eso es lo que nos están tratando de hacer creer, que estuvo bien pedirle plata prestada al Fondo Monetario para dársela desde el Tesoro al Banco Central a cambio de una letra intransferible, que en definitiva se ve muy claro ahora que el presidente del Banco Central es un socio de la mesa de dinero de Caputo, que es difícil que el Central le exija al Tesoro un dinero así de grande y lo haga quebrar. Bueno, el Fondo Monetario sí nos puede hacer quebrar, y ya lo mostró en 2018 con el desbarranque del modelo de Macri. Claro, cuando uno ve la mesa de la cadena nacional del otro día, ve que hay un banco de inversión, el JP Morgan, que tiene una presencia destacada en el gabinete. Es cierto, pasaron algunos años, pero todos estos tipos, el ministro de Economía, el viceministro José Luis Daza, el presidente del Banco Central y el vicepresidente del Banco Central, fueron todos directivos destacados, estrategas de inversión de ese banco, el JP Morgan, que el otro día parecía a propósito haberse puesto en escena esta mesa, porque bueno, es a esos bancos a los que trata de convencer Milei de que no se va a descarrilar su esquema económico. Claro, pone a 4 ex JP Morgan alrededor suyo. Y lo hace justo, esto circuló mucho en redes sociales, pero también por WhatsApp, que es algo que al gobierno inquieta porque no lo puede medir. Lo hace justo cuando JP Morgan acaba de recomendar volver a la bicicleta financiera luego de haber recomendado saltar del asiento de la bici justo cuando el dólar empezaba a dar señales de que iba a subir. Claro, la pegan siempre. Los más conspirativos dirán, claro, la pegan siempre porque
tienen todo el equipo económico. Sea por eso o sea por una cuestión de talento, JP Morgan dijo justo antes de que suba el dólar, un 10%, que había que abandonar la bicicleta, que ya era suficiente con el 20% que habían sacado en los 2 meses anteriores en pesos con el dólar quieto y que era hora de pasarse de vuelta a dólares para esperar la devaluación. La devaluación llegó, pegó un salto el dólar, la semana pasada bajó un poquitito, pero se mantuvo en ese escalón, un 10% superior al anterior. Y a partir de ese momento, con la suba de tasas para intentar hacer que los inversores no vayan al dólar, sino que se queden en colocaciones en pesos, volvieron a recomendar invertir en Argentina. Claro, de vuelta, siempre aprovechan la oportunidad en el momento justo. Saltan cuando hay que saltar, se pasan a dólares, vuelven a cambiar los dólares por pesos cuando sube la tasa y cuando el dólar parece haberse estacionado, al menos hasta septiembre, con la ayuda del Fondo Monetario en este nivel. Pero en el medio, lo que hace el gobierno para contener al dólar no es solamente subir la tasa, ahogar la economía, hacer que los créditos sean recontra caros de vuelta, frenar todo. También juega en los mercados de futuros. Y en esos mercados de futuros, por la devaluación, el mes pasado, perdió un montón de guita. Fíjate, casi 500.000 millones de pesos lleva perdidos desde mayo, simplemente por haberle apostado a los inversores que el dólar no iba a pasar de determinado punto y que después pasa. Por ejemplo, el día que terminó julio tenía una posición monstruosa de 2.500 millones de dólares, vendida en 1.277. Y cuando cerró el mayorista, el último día de julio, a 1.352, tuvo que emitir, esperá que tengo que contar los ceros, tuvo que emitir 187.500 millones de pesos, a lo cual después se agregaron otros 80.000 millones de pesos por el contrato de diciembre que también habían vendido a la baja para intentar convencer al mercado de que no iba a subir. ¿Quién embolsa esa guita? También los grandes bancos de inversión, los que juegan en el mercado de futuros a la devaluación. En este caso, algunos extranjeros y otros locales también. Por eso me pareció muy atinado y muy destacable este proyecto que metió el diputado Esteban Paulón, diputado socialista por Santa Fe, a quien el presidente todo el tiempo, siempre que puede, le pega, en este caso porque dio en la tecla, con un impuesto extraordinario a las ganancias especulativas en el mercado de dólar futuro. Claro, si los fiscales y los jueces antes eran muy solícitos para investigar la cuestión del dólar futuro, cuando lo hacía Kicillof desde el Ministerio de Economía, llegaron incluso a inventar una causa gigantesca que terminó en la nada, porque era una medida de política económica. Bueno, ahora este diputado lo que dice es, no es una cuestión de tribunales, es una cuestión de política económica. Si están ganando tanta guita sin hacer nada, ¿qué tal si les cobramos un impuesto para poder darles lo que necesitan a los jubilados o a los discapacitados sin alterar el déficit fiscal? Veremos si le presta atención el presidente. Quizás, si fuera honesto con sus palabras del viernes, lo haga. Pero por ahora no hay señales de que vaya a hacerlo. Claro, lo que está pasando también es que todo el que puede se dolariza. El mago Toto se quedó sin conejos para los financistas, pero también para el pequeño inversor. Por eso están aumentando tanto los depósitos en dólares en los bancos. Hay quienes desde el oficialismo dicen, esto es una señal de confianza en el sistema, si no la sacarían. Pero claro, lo que genera dolarización de ahorros es la sensación de que el dólar está hoy más barato de lo que va a estar mañana. Y esto se refleja primero en el crecimiento de los depósitos, pero después muy rápidamente en los retiros por ventanilla. En vez de sacarlos del colchón, como ruega que hagan Caputo a los ahorristas, lo que están haciendo es llevarlos al colchón. Los depósitos crecieron en la primera mitad de julio, ahí tenés el último dato del Banco Central. Hubo demanda por el cobro del aguinaldo, mucha gente que dolarizó parte de su salario anual complementario, otra gente que simplemente apuesta, igual que JP Morgan, ve lo que hace JP Morgan y lo sigue.
Y solo en la última semana del mes por ventanilla se fueron 400 millones de dólares. Claro, ellos lo que dicen es, aumentan más de lo que se va por ventanilla, entonces es una buena señal. Sí, fíjate lo que pasó cuando Macri abrió el cepo. Aumentaron, superaron, como ahora, los 30.000 millones de dólares, los depósitos. Pero fíjate lo que pasó ahí. Se desplomaron de arriba de 30.000 a 15.000. Dice Macri que es porque él perdió las PASO. Después incluso le echó la culpa a los votantes. Pero la dinámica parece repetirse. Claro, el mercado está muy pendiente de lo que pueda pasar con las elecciones, con las dos, con la de la provincia de Buenos Aires, que saben que es la más populosa, y con la de octubre, que se va a hacer en todo el país. Por eso están empezando a encender señales de alarma. El Financial Times, por ejemplo, en su edición del fin de semana, le dijo a Milei que tiene un límite en su estrategia de shock, que el experimento puede estar entrando en una fase más complicada. Incluso lo que dice, fíjate, es que algunas de sus medidas responden más a la ideología que al sentido común, como por ejemplo frenar la inversión en infraestructura o desmantelar el presupuesto científico. Financial Times, Financial Times. Tampoco ha habido mucha consideración por medidas que el Estado podría adoptar para mitigar los daños de los recortes y ayudar a la economía real, dice el Financial Times. Esto debe cambiar porque el aumento del desempleo y la caída en el nivel de vida está erosionando el apoyo popular que Milei ha presentado como su principal fuente de legitimidad. El viernes, el mismo día que la cadena nacional, también se conoció la edición semanal de The Economist. The Economist va un poquito más allá. Se pregunta, ¿puede frenar a Milei el peronismo? Es un artículo muy elogioso de Milei, muy elogioso, pero que en un momento dice, una crisis provocada por un tipo de cambio volátil no es inimaginable. Sin embargo, los votantes cansados del señor Milei podrían simplemente quedarse en casa, no votar, o buscar una nueva cara. Eso podría abrirle la puerta a un gobernador provincial ambicioso, dicen, y ahí menciona a dos gobernadores que quizás desde afuera se vean como más opositores de lo que en realidad son, o de cómo se los percibe en sus propias provincias. Claro, son dos de los gobernadores que auspiciaron el grito federal, este intento de acumular en una bancada propia que pueda condicionar a Milei en el futuro. Y esto también lo ven los financistas. No es que va a tener carta blanca Milei después de las elecciones de octubre. Si el oficialismo tiene alguna fortaleza todavía, es que la oposición que confluye en el Congreso está fragmentada en la oferta política. Pero si el peronismo no para de exponer sus internas a cielo abierto, si muestra que la unidad es forzada, que hay más conflictos que otra cosa, pero las encuestas gritan más que los gobernadores del grito, es más por una falencia del oficialismo que por una virtud de la oposición. Y eso es lo que muestra en las encuestas que pueden perder en casi todas las secciones electorales el 7 de septiembre. Claro, para esa campaña el oficialismo está decidido a apelar a todo su arsenal. Es una campaña en paralelo a la que fijó para intentar convencer a los mercados de que puede mantener el rumbo. Pero fíjate, arrancó con esta foto, la foto conocida a mediados de la semana pasada, en Villa Celina, y no con una foto que preveían en un principio y que consideraban más acorde a la estética de La Libertad Avanza. Claro, esta es la foto en la que pusieron la bandera de kirchnerismo nunca más, que me pareció de mal gusto compartir, dado que banaliza el genocidio, dado que intenta vaciar de contenido una bandera que casi todos los argentinos compartimos. Pero básicamente lo que quería mostrar es la pobreza. Por eso no cayó bien incluso ahí en Villa Celina. Algunos iban a sacarse selfies con Milei después, pero otros miraban de afuera y decían, che, que están mostrando la peor manzana del barrio. ¿Para qué? ¿Para mostrar que nosotros vivimos así? La foto que querían en realidad era una foto
en el centro de distribución de Mercado Libre. Una foto en 3 de febrero que lo iba a mostrar a Milei junto con un Marcos Galperín triunfador, con uno de los exponentes, de los representantes de los empresarios que bancan a Milei, y que de paso le iba a dar al presidente la posibilidad de mostrar una inversión, ¿no? Que esta foto, cuando se la sacó en las oficinas de Vicente López, bueno, no inauguraba gran cosa. En este caso sí tenía para mostrar un galpón nuevo, un centro de distribución con su propia logística. Galperín no podía, porque estaba cerrando balances ante la Securities and Exchange Commission, los balances trimestrales que presenta Mercado Libre allá en Wall Street, donde cotiza, justamente por no haber querido cotizar en la bolsa porteña. Ahí figuran las exenciones impositivas que recibió durante el primer semestre del año Mercado Libre. Le agradezco por esto al doctor Gustavo García Zanotti, especialista justamente en hurgar en estos balances allá en la SEC, porque en una nota a los estados contables, Galperín consigna cuánta guita de la nuestra recibió mientras el presidente vetaba el aumento a los jubilados, vetaba la guita para las familias de personas con discapacidad y vetaba, entre otras cosas, el dinero para el Garrahan. Lo puse en inglés para reproducir directamente el estado contable, la nota a los estados contables, pero lo que dice ahí es que Galperín recibió 51 millones de dólares en exenciones impositivas entre lo que no pagó del impuesto a las ganancias y lo que no pagó en contribuciones patronales. En ambos casos se trata de beneficios garantizados por la Ley de Economía del Conocimiento, una ley que obtuvo amplio apoyo, multipartidario, pero que se votó en un contexto en el cual la motosierra no lastimaba a los sectores que está lastimando ahora. Cuando Milei dijo el viernes a la noche que iba a meter preso a todo aquel que genere déficit con una decisión de política económica, ¿habrá pensado que en algún momento se podía argumentar que esto genera déficit? ¿O solamente son los fondos para los jubilados? ¿O solamente es el dinero para obra pública? ¿O solamente es el dinero para las familias con algún integrante con discapacidad? Bueno, estos son 51 millones de dólares en un semestre que mantienen la tendencia de los últimos años en las cuales cada año Galperín recibió 100 millones de dólares por año de la nuestra para fomentar un negocio que no parece necesitar que lo ayuden demasiado. Claro, el presidente no pudo tener esta foto con Galperín, tuvo la otra, pero igual se mostró bastante entusiasmado con sus nuevos socios. Hay uno al que pusieron en la punta, que hasta ahora es diputado del PRO, que mirá con qué entusiasmo lo abrazaba y hasta lo alzaba. Es Cristian Ritondo, un hombre cuyas propiedades en Estados Unidos, a nombre de distintos trusts y fundaciones, no terminan de quedarle claro ni a la justicia ni a sus colegas del Congreso, pero que, bueno, está dispuesto no solo al mimo y al abrazo y al apapache con el presidente, sino también a convertirse en su candidato y en una de sus espadas parlamentarias. Claro, lo que no parece sonreírle como Ritondo al presidente es la percepción de la población sobre la situación económica. Esta encuesta que vas a ver ahora la hizo Sergio Berenstein, un encuestador bastante cercano a las ideas del gobierno, que suele trabajar desde su consultora para el oficialismo y que muestra en su último dato, en el que distribuyó en estas últimas horas, cómo esa tijera de la percepción negativa ya tiene 10 puntos de diferencia con la percepción positiva. Esta es la evaluación general de la situación económica por parte de la población, que claro, en finales del año pasado pasó a
a sonreírle al presidente, pasó a superar la percepción positiva a la negativa, pero que ya con el descalabro y justo en el momento en el que le pedía el rescate al Fondo Monetario Internacional, aparece adversa al oficialismo. Es cierto que un mal desempeño en septiembre no obtura necesariamente la posibilidad de una victoria en octubre para la Libertad Avanza. El problema es que en el medio de una elección y la otra hay un mes y medio en el cual los mercados también votan. Los mercados votan todos los días. Y en ese lapso los inversores están tan reticentes a la Argentina que tranquilamente pueden desencadenar una estampida si ven que el resultado es muy adverso. Es lo que está advirtiendo el Financial Times, es lo que está advirtiendo The Economist. No es una situación holgada ni en lo político ni en lo financiero para un presidente que por algo se ve obligado a sobreactuar como lo hizo el viernes en esta cadena nacional. Claro, si uno mira los números de la economía, y ahora van a ver un dato exclusivo, en minutos nada más, en 5 minutos más o menos, mostramos un dato que realmente resulta muy impactante. Pero no dice lo mismo el número de PBI promedio del INDEC que este reprocesamiento que en este caso le pedí al mirador de la actividad del trabajo y la economía. Esto es la economía sin agro ni minería, o sea, ni hidrocarburos tampoco, sin nada de los frutos del subsuelo. Lo que hemos visto tanto el año pasado como este es una super cosecha. Vimos cómo se incrementó fuerte la producción de hidrocarburos de vaca muerta, en buena medida por el gasoducto Néstor Kirchner, que ahora se llama distinto, pero que se pagó con el aporte extraordinario de las grandes fortunas. Y también la entrada en operación de varios emprendimientos mineros, que también están empezando a exportar y que van a exportar mucho más. Ahora, sacando eso, la economía está todavía abajo de 2023. Esto se suele mostrar poco, pero es interesante porque explica la placa anterior, por qué los encuestados de Berenstein dicen que su economía no está mejorando como marcan los números del INDEC. Fíjate, cuando uno mira los sectores que más empleo generan: industria, construcción y comercio. Me hicieron otro gráfico también en números índices para despejar toda la inflación. Todo esto es producción física comparada año a año. Fíjate, aumenta del año pasado a este, después del desplome de 2024, pero todavía está muy por debajo de 2023 la actividad de estos tres sectores. Está incluso por debajo de la de 2022 y al nivel de la de 2021, cuando todavía había restricciones por la pandemia. Estos, repito, son los sectores que más empleo generan y son los que en su desempeño hunden el promedio que empujan para arriba los sectores extractivos, que generan ganancias también, pero que reparten mucho menos. Claro, la batalla de agosto es por la inflación. Lo que dice el gobierno es que a toda costa quiere llegar a las elecciones con la inflación en un piso. El viernes Milei dijo, el año que viene desaparece. Pero para julio, si uno mira, por ejemplo, este indicador, el de la inflación en los barrios populares, ya había desaparecido. Había desaparecido a un costo brutal, que es el de mantener planchado el dólar, hundir los sectores que te mostré en la anterior placa y poner en tensión las reservas del Banco Central, porque los ricos se compran todos los dólares que pueden, la clase media alta viaja todo lo que puede. ¿Qué pasaba en los barrios populares con los precios? Mirá, ahí tenés la variación mensual de julio, menos 0,04, menos 0,5 y 0,01. O sea, almacén, verdulería y carnicería prácticamente flat, como dicen en la City. Claro, Milei, intentando que esta situación se sostenga en agosto, con un dólar 10% más caro, saca un tuit explicando lo que había dicho el viernes, el sábado, pero larguísimo, incomprensible, con pretensiones de reelaboración teórica de algunos clásicos de largo, mirá, Hume, Cantillon,
al final mete un poco de Keynes, también equilibrio general. Todo este brulote para intentar convencer a la población de que en agosto no va a haber traslado a precios de la suba del dólar de julio. Pero claro, no es lo mismo agosto que julio. Ahora es distinto. El consenso es que efectivamente ese 10%, al menos la mitad va a pasar a precios. No es la flotación virtuosa que describen los muchachos de la JP Morgan. Es una flotación en la cual las subas traen consecuencias. Y si no, mira este dato. Es el de LSG, que mide la consultora que fundó Martín Lustó en su momento, mide semanalmente la inflación de alimentos y bebidas. Revisa más de 200.000 precios de los supermercados online. Las últimas 4 semanas habían marcado 0,3, 0,1, menos 0,2 y menos 0,4. La semana pasada, 2% arriba. Para ir a una semana tan inflacionaria hay que irse hasta mayo, aquel 2,1%. Y más atrás en el tiempo, a la primera semana de marzo, ese 2,4%. Todos los demás fueron indicadores más suaves que los de la semana pasada. La semana pasada hubo un fogonazo inflacionario. Y no solo lo nota LSG, lo nota Equilibra también. La consultora de Martín Rapetti, quizás el que con más precisión dijo, che, el dólar va a subir. No es verdad que se va a ir al piso de la banda como decía Milei. ¿Qué midió Equilibra? Mira, frenalo ahí. Automóviles, nafta, productos de limpieza, cuidado personal. Esta es la inflación semanal de todos estos productos. Si podés subirlo, lo podés arrancar de nuevo, porque lo de los autos es impresionante. Los autos trasladaron el dólar directamente. Claro, ustedes me dirán, no todo el mundo se compra un auto. Es cierto, pero fíjate, del 12,4 que aumentó el tipo de cambio oficial, los autos trasladaron inmediatamente la mitad. Los otros van más de a poco. Pero tenés golosinas, remedios, aceites, todos arriba del 2%. Otros alimentos, 1,6%. Insisto, en la semana. ¿Qué no va a haber pass-through? Hay y mucho. Pero lo último que vamos a mencionar en este comentario editorial tiene que ver con el plan Platita que desplegó La Libertad Avanza para llegar a estas elecciones. Porque no dejó esto librado al azar. Por algo el Fondo Monetario le advirtió que después de las elecciones va a tener que restringir el acceso a determinados programas sociales. Esto que vas a ver ahora es una reelaboración de Exquanti, otra consultora especializada en estas relecturas de la encuesta permanente de hogares, que muestra hasta qué punto son determinantes los subsidios para que la gente se mantenga ahí, al filo de la pobreza y no se dispare. La pobreza en la medición del INDEC bajó. Y no solo bajó respecto del overshooting inicial de la devaluación de Caputo. Bajó también respecto de lo que dejó el Frente de Todos en ese último año caótico. Ahora, lo que bajó habría sido menos si no fuera por los subsidios y transferencias del Estado, que el gobierno decía, nosotros vamos a cortar. Fíjate, la línea marca la indigencia sin esas transferencias y las barras marcan la indigencia real. Sería de un 60% más, en vez de 6,9%, 11,2% la indigencia, si no fuera por esa ayuda. Y ahora lo que vas a ver es la pobreza. La pobreza la tenemos en otro gráfico. Este me parece que mezclaron este es el de pobreza. Este es el de pobreza, la anterior de indigencia lo pusieron al revés acá, pero esto es lo que rige, que es este gráfico. La pobreza sería 2 puntos más si no fuera por esas transferencias. Y ahora vas a ver lo que me pareció más revelador de este informe. Poné las últimas dos, Rodo, porque es impresionante ver esto. De los ingresos de los hogares pobres, de los ingresos de las personas pobres, cada vez mayor porción es la que representan los subsidios y las transferencias del Estado. Lo que grafica esta placa es eso, exactamente. De los indigentes, ¿cuántos ingresos provienen de los subsidios? Obviamente, en el 2020 y 2021 estos eran números altísimos. Más de la mitad de los ingresos provenían del Estado.
Pero fíjate cómo en 2024, cuando debería haber empezado a florecer la economía de la libertad para los sectores menos pudientes, salta al doble la proporción de los ingresos de hogares pobres explicados por las transferencias del Estado. Saltan del 18 al 27% y después se van arriba del 31%. Y en el caso de los indigentes, que es... estos son indigentes. En el caso de los pobres, que es la siguiente placa, también está al revés, no pasa nada, son problemas de determinación de gráfica de acá, pero tengamos esto como referencia. Estos son de los ingresos de los pobres, ¿cuánto explica la ayuda estatal? 2020 llega al 26%, después vuelve a comprimirse por debajo del 10%, y con Milei en este último semestre vuelve a superar el 15%. Claro, cuando lo hace el peronismo, es demagogia preelectoral. Cuando lo hace el PRO, que lo hizo muy masivamente en la época de Carolina Stanley, o cuando lo hace Javier Milei, es un salvavidas necesario. Por supuesto que es necesario asistir a los que se caen del mapa. Lo que empezamos a ver cuando nos asomamos a estos números es que se hace, una vez más, pensando en unas elecciones en las cuales las encuestas no le sonríen al gobierno.